el atraso económico desde la perspectiva histórica, que fue un modelo desarrollado por Alexander Gerschenkron. Para empezar con su apellido solamente, su apellido es fácil de pronunciar, es Gerschenkron. Gerschenkron. Facilito. Alexander Gerschenkron nace en 1904, fue un historiador económico, nació en Rusia y durante la Guerra Civil Rusa con su familia él huye a Austria, que tenía 16 años el pobre. Estando en Austria estudia en la Universidad de Viena, se recibe en 1928 con el título de doctor, pero como se darán cuenta por la época, está a punto de pasar cosas feas en Austria y obviamente llegan los nazis que en algún momento tenían que llegar. Justamente en Auschwitz fue justamente cuando Alemania anexa Austria y huye nuevamente hacia Estados Unidos ya con su familia y se dedica a ser académico en Harvard y enseñar en Harvard. Durante esta época es donde Gerschenkron desarrolla su modelo de crecimiento industrial y en 1965 publica justamente este libro, que es El atraso económico desde la perspectiva histórica. El libro en sí contiene 14 ensayos donde él desarrolla y explica y muestra cómo funciona su modelo. Su modelo busca identificar los factores principales de la Europa del siglo XIX, que si bien cada país tiene sus propias características, estas características presentan acaso un patrón, y este patrón existe bajo un factor común que lo explica, siendo este factor el grado de atraso de dicha economía. Entonces, las características de la curva de crecimiento de cada economía varía en relación a su grado de atraso a partir del momento en que ese país inicia su crecimiento industrial moderno. De esta manera, la historia industrial de Europa se puede comprender como un patrón gradual unificado de crecimiento. Cada país pasa por su propia revolución industrial, es un crecimiento repentino y acelerado, luego un periodo de estancamiento considerable. A esto le decimos revolución industrial para esa nación. Este es un periodo propio del país de gran desarrollo industrial. Todas las economías significativas pasan por este periodo de crecimiento acelerado. Y a esto es a lo que Gerschenkron se refiere cuando habla de revolución industrial, refiriéndose al inicio de su crecimiento industrial. Entonces, cuando nosotros pensamos en atraso económico en este caso, lo que pensamos es en esta imagen. Estamos pensando en un país pobre, hundido en el pasado, pero no es a esto a lo que se refiere Gerschenkron. Gerschenkron, todas las economías europeas estaban atrasadas, con excepción de, y en relación a, Gran Bretaña. Entonces, la industrialización moderna representa un avance, y los países que deseen crecer van a tener que hacer crecer su industria. Esto significa que desde este punto de vista, toda industrialización posterior a la de Gran Bretaña ocurre desde un punto relativo de atraso. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña fue la primera en industrializarse de esta forma. Entonces, todos los países industrializados después de 1800 se encuentran a la sombra y en relación de atraso con Gran Bretaña. Ahora, este nivel de atraso no necesariamente es igual para todos. Existen grados de atraso según para cada quien. Gerschenkron ordena a los países de Europa en el siguiente orden de atraso. Tenemos para empezar a Francia, luego Alemania, Austria, Italia y Rusia. Esto significa que Francia está más atrasada que Inglaterra, Alemania está más atrasada que Francia, Austria más atrasada que Alemania, Italia por detrás de Austria y Rusia más atrasada que Italia. Siempre se hace en relación a otro país. Y este orden específico está dado según el grado de crecimiento en el cumplimiento de los prerequisitos para su espontáneo desarrollo industrial. Y como el único país que había iniciado esta serie de prerequisitos, las características de Gran Bretaña durante su crecimiento industrial son los prerequisitos para toda la revolución industrial. Entonces, estos prerequisitos son oferta de capital para empezar, que esté listo para ser invertido,
una agricultura productiva capaz de alimentar a una población en crecimiento, suministro de trabajo asalariado que esté listo y preparado para trabajar en las fábricas, una clase emprendedora que sea capaz de invertir, capaz de innovar, capaz de pensar a futuro, educación y desarrollo de la clase trabajadora para que pueda ir a trabajar a la fábrica de forma efectiva, honestidad comercial e imperio de la ley. Entonces, por lo tanto, Gerschenkron razona que el resto de las naciones atrasadas eran deficientes en todo o en parte con estos requisitos. Mientras más deficientes sean algunos de estos, más atrasada es la nación. Por lo tanto, Francia era relativamente atrasada, mientras que Rusia era muy atrasada en el cumplimiento de estos requisitos. Entonces, atraso lo tomamos como el nivel de cumplimiento de una nación para satisfacer de estos requisitos. Todos los países se encuentran en un grado de relación de atraso con respecto a otro, y el atraso se da como paso previo a la industrialización. Mientras mayor sea el grado de atraso relativo entre una nación y otra, mayor es también el grado de tensión entre ambas naciones, provocado por la brecha económica, y esta brecha económica se amplía con el tiempo. Mientras más amplia la brecha, más evidente se hace para quienes habitan en la nación cuál es el potencial de crecimiento que pueden alcanzar si es que tuvieran mejor grado de tecnología, mayor grado de inversión, mejores emprendedores. Esta tensión es lo que provoca finalmente dentro de la propia nación su propia revolución industrial. Entonces, si un país debe industrializarse, debe entonces cumplir con estos requisitos. Su falta es justamente lo que genera el atraso, y la falta de un factor deberá entonces forzosamente ser compensado por otro. Si falta valor, tiene que existir exceso de capital. Si falta una clase emprendedora, se tiene que suplir con educación y desarrollo de la clase trabajadora. Mientras más atrasada sea la economía del país, mayor va a ser el grado en que debe de realizarse estas sustituciones. Sabiendo esto, Gerschenkron realiza ciertas generalizaciones. De hecho, genera 5 generalizaciones. Primero, mientras más atrasada una economía al momento de iniciar su crecimiento industrial, más rápido y acelerado será su crecimiento de output industrial. Esto significa que economías tardías crecen más rápido que economías tempranas, que tiene totalmente sentido. O sea que si las primeras transportaban toda su mercadería, su materia prima, con caballos, las tardías, las que vienen después, ya lo hacen a través de vías férreas, vías de trenes, vías lo que sea. Pero tienen mejores herramientas con las cuales crecer. Segundo, mientras más atrasada una economía al momento de iniciar su crecimiento industrial, mayor es su probabilidad de enfocar su producción en bienes desarrollados que de consumo. Entonces, si Inglaterra en su momento se enfocó en desarrollar su industria del carbón, países como Rusia y Alemania se van a enfocar en desarrollar sus industrias de acero, su ingeniería, en bienes que sean mucho más desarrollados. Tercero, mientras más atrasada una economía al momento de iniciar su crecimiento industrial, mayor será la relación de capital-labor dentro de la fábrica. Esto significa que mientras una nación no cuente con desarrollo industrial, va a saltar esa brecha con mano de obra. Entonces, si no tengo máquinas para hacer X trabajo, ese trabajo lo va a hacer gente, lo van a hacer trabajadores, entonces lo reemplazo. Y cuarto, mientras más atrasada una economía al momento de iniciar su crecimiento industrial, mayor será el grado en que adopte plantas industriales de gran escala, que es otro ejemplo de sustitución. O sea que naciones que empiezan tarde en su desarrollo industrial tienen una falta de una clase emprendedora, que esté con ganas de innovar, de invertir, pensar en largo plazo. Entonces, este recurso se va a economizar aumentando el factor de escala dentro de su industria. Entonces, en vez de tener 10 fábricas de jabones, porque tengo 10 emprendedores diferentes, 10 industrias diferentes, tengo 2 solamente, 2 fábricas de jabones que tengan el tamaño de las 5 combinadas. Y el quinto punto, que es, mientras más atrasada una economía al momento de iniciar su crecimiento industrial, mayor deberá innovar en crear instrumentos institucionales que suplan la falta de capital de inversión.
¿Por qué? Porque industrias establecidas reinvierten sus ganancias en nuevas oportunidades de crecimiento. Si estas industrias preestablecidas no existen, no hay ganancia para reinvertir. Entonces, esta brecha debe ser suplida por la banca pública, que deberá proveer fondos para ya sea desarrollo industrial en sí, o desarrollo de cosas que sean laterales a la industria en sí, de desarrollar vías, desarrollar trenes, vías férreas, vías de navegación, o capital en sí para el desarrollo de la industria. Entonces, con esto sabemos que para Gerschenkron no existen prerequisitos obligatorios para la industrialización. Todo puede ser sustituido en parte por otros factores. Mientras mayor sea el grado de esta sustitución, estas sustituciones van a ser preponderantes en las características del desarrollo industrial de dicha nación. A medida que las naciones crecen y sus industrias se desarrollan, estos factores van a ir cambiando, van a ser menores con el paso del tiempo. Entonces, a medida que las industrias crecen, menos necesita de la banca pública. A medida que la economía se desarrolla, mayor será el grado en que trabajadores son reemplazados por maquinarias. Pero hay que entender que el modelo obviamente tiene limitaciones, no explica el todo de la situación. No hay razones para entender que toda industrialización debe ocurrir de esta forma ni que debe ser acelerada necesariamente. Porque esta acción para cerrar la brecha, se entiende entonces que es iniciada por la clase gobernante, dando a entender que el crecimiento industrial es un acto voluntario iniciado por un grupo pequeño de personas por razones no económicas, sino políticas. Yo incentivo banca pública por razones políticas. Yo desarrollo educación por razones políticas. Yo desarrollo el imperio de la ley por razones políticas. Entonces, ¿por qué las naciones se industrializan dentro del modelo de Gerschenkron? Porque los líderes así lo quieren. Pero, de vuelta, esto genera un montón de preguntas. ¿Quién decide entonces cuál es el grado de los factores que faltan? ¿Cuáles son los requisitos que no se están cumpliendo? ¿Cómo se sustituye cuál por cuál y en qué grado? Porque las sustituciones ocurren, pero no se explican. Son siempre vistas como cosas que son siempre post facto, son después del hecho. Entonces, toda industrialización es entonces espontánea, porque al igual que Gran Bretaña tenía prerequisitos necesarios para su industrialización, todas las otras naciones son vistas como atrasadas con respecto a estos prerequisitos específicos y deben ser sustituidos por otros prerequisitos. El concepto mismo de sustituto es entonces tomado de manera relativa a el caso de Gran Bretaña. Todos los sustitutos que nosotros encontramos o tenemos que paliar son en relación al caso de Gran Bretaña. Entonces, esto es un problema, ya que en realidad no sabemos cuáles son las precondiciones que llevaron a la revolución industrial en Gran Bretaña, porque todavía se discute cuál fue exactamente los factores que lo causaron. ¿Fue el exceso de carbón y hierro? ¿Fue porque se acabó la madera? ¿Fue acaso un exceso de capital laboral en forma de esclavos, el factor de industrialización? Entonces, a menos que Gerschenkron pueda especificar claramente cuáles son los prerequisitos, el modelo esté completo, porque no sabemos cuáles son los prerequisitos para el crecimiento industrial de Gran Bretaña. Y difícilmente se puede especificar la posición relativa de otros países de atraso o no con respecto a Gran Bretaña si no sabemos cuáles fueron las causas y los prerequisitos para el desarrollo industrial de Gran Bretaña. Gerschenkron fue un gran historiador, muy inteligente, tuvo que haberse dado cuenta de esto. Y así también nosotros tenemos que darnos cuenta que el modelo está incompleto, no es adecuado, no está adecuadamente especificado y carece de explicaciones concretas. Entonces, es un gran historiador del siglo XIX y del siglo XX, entiende mucho de la economía de Europa y cómo se desarrolló, pero su modelo, y él lo sabía, estaba lejos de ser muy riguroso ni tampoco para uso práctico como él consideraba.
Muchas gracias.